Juan Pablo Gómez Fierro es el juez que anduvo frenando la ley eléctrica, ¿no? El plan B de la ley eléctrica, entonces aprobada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y voy a poner este resumen porque yo necesito que tengamos una apertura de qué está pasando. Juan Pablo Gómez Fierro pone lo siguiente. En el asunto de inmobiliaria Trepi, sobre el cambio de uso de suelo de una zona protegida del bosque de Chapultepec, les informo que la sentencia que aprobó el cambio de uso de suelo la dictó la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal el 31 de marzo del 2004. La sentencia que ordenó el cambio de uso de suelo no la dictó un tribunal del Poder Judicial de la Federación. En ese año yo concursaba el cuarto año de la licenciatura de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2017, la inmobiliaria reclamó a un juzgado de distrito la omisión de cumplir la sentencia de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso, estudiando un curso para ser, en ese año yo me encontraba estudiando un curso para ser secretario en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. En el 2008 se concedió un amparo para que se cesara la omisión de cumplir con la sentencia de la Sala Superior. La sentencia se confirmó por un tribunal colegiado en el 2008, que él no participó en ninguno de los conocimientos. Y dice, el Poder Judicial de la Federación en ningún momento ordenó cambiar el uso de suelo de una zona protegida del bosque de Chapultepec, sino que lo hizo un tribunal administrativo local. En todo caso, habría que revisar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal del 31 de marzo de 2004. Entonces, Juan Pablo Gómez Fierro sale y dice, yo no fui, a mí ni me volteen a ver, yo estaba estudiando, yo estaba concursando, yo estaba ahí viendo a ver qué hacía de mi vida, pero lo que me encanta es que reconoce esta parte. El Poder Judicial de la Federación en ningún momento ordenó cambiar el uso de suelo de una zona protegida. Zona protegida, el bosque de Chapultepec. ¿A quién se le ocurrió y en qué momento se le ocurrió a alguien meterse a privatizar o a intentar privatizar un área protegida en el bosque de Chapultepec? Para hablar sobre esto, le agradezco muchísimo al diputado electo del Congreso de la Ciudad de México por Morena, Paulo García, un diputado muy joven, el relevo, porque yo necesito que me ayude a explicar cómo está esta cosa. Paulo, te agradezco muchísimo que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás y cómo está la cosa? ¿Me ayudas a explicarlo? Meme, encantadísimo de estar aquí contigo. No, hombre, gracias por conectarte. Y mira, a ver, estamos hablando de un área natural protegida, una zona protegida que no debería de haberse ni cambiado el uso de suelo, que nunca tuvo que haber entrado en ningún tipo de modificación. Pero ya te acabo de poner este tuit, ¿no? Lo que decía Juan Pablo Gómez Fierro de yo no fui, fue TT, pero reconoce al menos esta parte que sí hubo un cambio, que no le toca a lo federal, sino que lo hizo un local y que es una zona protegida. Entonces, en qué momento estamos con con este intento de inmobiliarias de hacer su cártel inmobiliario, de seguir la expansión del cártel inmobiliario, pero ahora en el bosque de Chapultepec? Y el Poder Judicial tiene mucho que ver. Mira, Meme, creo que es muy importante que la audiencia dimensione que son casi 5,000 metros cuadrados de bosque de Chapultepec, lo que está ahorita en disputa en la ciudad. Son 4,800 y fracción metros cuadrados. Es verdad que es un tema viejo, es un tema que empieza en los 90. El entonces gobierno del Distrito Federal hace una expropiación de un predio que era parte de la colonia Lomas de Chapultepec, y justo como es un área límite con el bosque y es un predio que no estaba construido, no solo ese, sino otros, en total fueron 20 hectáreas las que se expropiaron en su momento para agrandar la masa verde del bosque, pues a partir de ahí una inmobiliaria, la inmobiliaria Trepi, fue la que comenzó con una batalla legal de presión, de lobby, para tratar de recuperar estas tierras y poder construir un proyecto inmobiliario ahí. Empezaron desde los 90 a dar su batalla a través de presión y diferentes herramientas, y es en los inicios de los años 2000, justo gracias al Poder Judicial, que empiezan a ganar terreno y nos lleva al punto en el que estamos ahorita. Fíjate, en 2004 ellos ganan un juicio que les devuelve la propiedad de estas tierras, y lo que no han podido ganar y no les vamos a permitir es, ya que tienen la propiedad, quieren ahora que cambie el uso de suelo de área verde, que es un uso de suelo que protege justamente la naturaleza para que no se construya, lo quieren cambiar a habitacional, que es lo que los posibilitaría de que ahí se lleven a cabo pues
desarrollos inmobiliarios y cuantos proyectos se imaginen. Entonces, ahora la disputa es esa, evitar que ese predio se convierta en uso de suelo habitacional. Y bueno, pues han instrumentalizado al Poder Judicial, hay que decirlo así con toda claridad. La verdad, pues es una pena ver cómo hay miles de ciudadanos que claman justicia, que no tienen sentencia y que están demandando justicia. Y estos personajes, a través de presión, de relaciones, de lobby, pues logran en muy poco tiempo lo que mucha gente no ha logrado en años, que es una serie de sentencias que han ido en el sentido de presionar a las autoridades del gobierno de la ciudad y ahora al Congreso para que se concrete este abusivo cambio de uso de suelo. Lo último, y que fue lo que detonó toda esta última discusión en redes sociales, en el propio Congreso, pues es que bien fresco el Poder Judicial mandata al Congreso de la ciudad, con esas palabras, a que cambie el uso de suelo y que se haga ya uso de suelo habitacional. Y además, pues veme algo que es muy ilustrativo también de estas constantes extralimitaciones que comete el Poder Judicial, pues es que le mandata el sentido del voto a los 66 diputados. O sea, ¿quién es el Congreso, perdón, el Poder Judicial para señalarle al Congreso de la ciudad y a los diputados cómo deben votar, y menos un cambio de uso de suelo? Y la gente que sea de la ciudad estará familiarizada que un cambio de uso de suelo pues no se hace de la noche a la mañana. Pasa una comisión, hay un dictamen, se hace un estudio. Entonces la sentencia aparte pide que se haga sin procedimiento alguno y que se acate por parte del Congreso. Hicimos hace unos días una conferencia de prensa conjunta, varios grupos parlamentarios, para rechazar esta aberración de sentencia. Llamó la atención desde ese día que aunque habían dicho los panistas que iban a participar y que iban a ayudar en la defensa del bosque, no se presentaron a la conferencia de prensa y hoy nos encontramos con la desagradable sorpresa que el PAN, por escrito y firmado por los 14, 15 diputados que tienen, dicen que ellos están porque se cumpla esa sentencia. Que, ¿qué quiere decir, meme audiencia? Que le entreguemos 4.800 metros cuadrados de bosque a la inmobiliaria Trepi. Aquí solo quiero hacer esta aclaración. Hay una sentencia que ya, o sea, hay dos sentencias por lo que entiendo. Una del 2004 que ordena devolver estas tierras a la, más bien, es la sentencia que ordena a la em, devolver esas tierras a la empresa. O sea, es esa Sí, sentencia del 2004 que 2004, ordena que esas tierras deben de tenerlas no la ciudad, sino la empresa. así Eso es. viene del 2004. Y la nueva es que ahora los están obligando a ustedes a cumplirla. Entonces podríamos decir que son dos, la que ya Sí. ordena que se regresen y la que a ustedes les dicen ahora lo tienen que cumplir. Correcto, son varias sentencias, de Ok. hecho. A raíz de que se cambió la propiedad y ahora es Trepi otra vez el dueño de estas tierras, pues han sido 20 años, porque pues ya del 2004 Ujú. para acá, ya son 2 décadas, 20 años que han estado presionando para que el Poder Judicial no solo le devuelva las tierras, sino que cambie el uso de suelo. Al final lo que quiere el interés inmobiliario pues son las ganancias. Entonces, más que la propiedad en sí misma, lo que querían es posibilitarse para construir. Esa ha sido su estrategia de presión en los últimos años. Y fíjate, son 20 años que ninguna autoridad administrativa se ha aventado el tiro de cumplimentar una sentencia así. O sea, es entregar media hectárea de bosque para Ujú. un desarrollador inmobiliario. Entonces, obviamente ha habido resistencias de autoridades administrativas. Ya ha habido varias veces que la CEDUBI le dice pues que no hay condiciones, que no va a acatar una sentencia así. Entonces, lo último, pues también para los abogados que nos escuchen, pues en un juicio de amparo, lo normal es que desde el principio esté una autoridad responsable señalada, ¿no? Todos los amparos, pues son juicios contra actos de autoridad, y resulta que el Congreso de la Ciudad no era parte del juicio hasta el final. Insisto, lo metieron con calzador, algo que es muy raro, porque, pues, como la gente que nos escucha sabrá, pues es difícil que en la justicia hagan tantos movimientos y sean tan flexibles para lograr una resolución. Cuando les conviene, ¿verdad? Correcto, la verdad, pues es eso, ¿no? Es cuando menos sospechoso, pues toda esa actitud activista que ha tenido el Poder Judicial. Y ojo que entre 2014 y 2017 hubo varias resoluciones
dictadas por, en su momento, el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Pues aunque salga hoy a deslindarse, me llamó la atención que ahora sí que explicación no pedida, fechoría cometida, ¿no? La verdad, hoy la presidenta, que salió el tema en la mañanera, no lo mencionó a Juan Pablo Gómez Fierro, ni siquiera nosotros en el Congreso hablamos de él, pero bueno, salió a aclarar, pues además por lo menos interesante que quiera deslindarse del tema, y Claro. aunque diga que no, porque es cierto que la sentencia 2004 no la dictó él, pero sí entre 2014 y 2017 él emitió varias resoluciones presionando porque se le regresaran estos terrenos con uso habitacional a la empresa Trepi. Paulo, para cerrar, y te agradezco mucho que le demos seguimiento a esto. Aquí creo que es un tema que, bueno, lleva 20 años, me queda claro que va para largo, pero ¿qué sigue? O sea, ¿en qué momento estamos, no? Está esta sentencia, pero ¿qué van a hacer ustedes desde el Congreso? Porque obviamente pues, tienen a los diputados, los que son de oposición, ¿no? Al menos los del PAN, no sé, todos los del PRI, pero al menos los del PAN son del cartón inmobiliario. Entonces, preguntarte qué es lo que van a hacer ustedes, cuáles son los pasos que siguen, hay convocar a marchas, ¿qué pasa ahora? Porque además entiendo que, aunque es una resolución local, ha tenido ciertos impulsos también desde Juan Pablo Gómez Fierro, etcétera. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿En qué va a pasar? Bien, pues mira, para ser más claros con la audiencia, lo que quisiera el Poder Judicial es que ya nosotros votáramos en esta semana prácticamente el cambio a uso de suelo habitacional. Desde el Congreso ya se anunció toda una estrategia jurídica, que tenga la ciudadanía la tranquilidad de que nosotros no nos vamos a doblar, ni nos da miedo esta amenaza velada que tienen las sentencias que dicen pues que su incumplimiento provoca desacato y el desacato es cárcel y destitución. Entonces, obviamente nosotros no nos vamos a doblar ante amenazas de este tipo. Lo hemos dicho incluso en conferencias de prensa, si nos tiene que costar el cargo esta decisión, lo vamos a asumir, porque pues, yo no quiero ser recordado, ni mis compañeros, y mucho menos la dignidad y la honorabilidad de nuestro movimiento, que es lo más importante, como los diputados entreguistas que le dieron media hectárea de bosque de Chapultepec a una inmobiliaria. Allá ellos, los del PAN, si quieren ser recordados así, lo cual me parece lamentable. Entonces, pues nosotros vamos a seguir con una labor de concientizar, de politizar este tema, no por otra cosa, sino por garantizar los derechos ambientales de la gente de esta ciudad. A ver, el bosque de Chapultepec es el pulmón más importante que tiene nuestra ciudad y obviamente lo vamos a defender hasta nuestras últimas consecuencias. Paulo, yo te agradezco muchísimo y esta es tu casa, yo te busco a ver cómo van las cosas en estos días. Desde esta trinchera, pues estaremos haciéndoles eco, haciendo el respaldo, porque evidentemente ustedes están poniendo hasta la chamba y a nosotros nos toca que este tema se visibilice, porque es algo que lleva 20 años. Creo que apenas está agarrando vuelo el tema dentro de la opinión pública, que es la ciudadanía. Entonces, yo te agradezco muchísimo eso y ayúdame diciéndole a la gente dónde pueden seguir, de dónde encuentran, porque sé que van a estar comunicando constantemente lo que están haciendo en torno a este y otros muchos temas. Claro, querida Meme, pues me pueden seguir en todas mis redes sociales como Paulo García G, así están mis arrobas. Y pues gracias otra vez por el espacio, yo siempre muy fan de toda la chamba que hacen y del periodismo independiente, pues sigamos politizando y defendiendo los derechos de la gente. Te mando un abrazo fuerte, muchas gracias, no se rindan.